Hay errores que se entierran, que se esconden bajo capas de silencio, de polvo, de orgullo. Errores que nadie quiere nombrar porque hacerlo sería abrir una herida que nunca cerró. Pero este no fue un error cualquiera. No fue un simple descuido. Fue un trazo, una línea, una decisión que parecía inofensiva y que dividió al mundo. Mientras tú escuchas esto, hay una línea invisible que sigue marcando lo que comes, lo que hablas, lo que crees que es verdad. Una línea trazada por hombres que no sabían lo que hacían, y aún así firmaron como si lo supieran todo. 2 imperios, un planeta por descubrir, y una urgencia por repartirse lo que ni siquiera conocían. Una línea en un mapa antiguo. Un tratado sellado con orgullo y tinta, pero con una medida equivocada. Los que estaban ahí no sabían que el mundo se estaba partiendo. Los que habitaban las tierras divididas no sabían que sus destinos ya habían sido decididos. Porque cuando firmaron el tratado, no sabían que lo estaban haciendo sobre un mapa mal calculado. Y ese pequeño error, esa diferencia de grados, esa desviación mínima, le regaló a un imperio tierras que no le correspondían. Cambió lenguas, impuso religiones, reescribió culturas enteras. Todo por un trazo torcido, un punto mal ubicado, un cálculo apresurado. Brasil. ¿Creíste que siempre fue portugués? ¿Creíste que fue una elección, una conquista justa, una decisión estratégica? No, fue un error. Un error que le dio a Portugal un territorio gigantesco. Un error que no se corrigió. Porque el poder no admite equivocaciones. Porque cuando el poder comete errores, simplemente los convierte en leyes. Y cuando la ley se impone con sangre, ¿quién se atreve a decir que fue un error? La historia está llena de batallas que no debieron ocurrir, de fronteras que no debieron existir, de pueblos que fueron divididos sin saberlo. Y cuando nos preguntamos por qué el mundo es como es, por qué América habla 2 idiomas, por qué ciertos países están donde están, la respuesta, muchas veces, es tan absurda como dolorosa. Porque alguien midió mal. Porque alguien trazó una línea sin entender lo que estaba partiendo. Y desde entonces, esa línea se convirtió en silencio. Un silencio que educa, que se imprime en libros, que se enseña como si fuera verdad. Pero no lo es. Es un error que nunca se corrigió. Un error que fundó ciudades, que dibujó mapas, que plantó banderas. Un error que convirtió al conquistador en dueño y al habitante original en extranjero. Todo porque nadie se atrevió a decir, nos equivocamos. Pero ahora que lo sabes, ¿qué haces con esto? ¿Te callas? ¿Lo olvidas? ¿O lo compartes? Porque hay algo que debemos entender. El mundo no está roto solo por guerras o traiciones. A veces, lo parte una firma, un decreto, una mentira disfrazada de acuerdo. Y lo más grave no es que haya ocurrido. Lo más grave es que sigue ocurriendo. Que cada vez que aceptamos sin cuestionar, cada vez que repetimos lo que nos enseñaron sin investigar, cada vez que asumimos que así es el mundo, reforzamos esa línea. La hacemos más profunda, más invisible, más real. Y si no detenemos esa lógica, si no empezamos a contar estas historias, a ponerles nombre, a abrir los ojos, seguiremos viviendo en un mundo partido. En un mundo donde la injusticia se disfraza de historia, donde la ignorancia se llama tradición, donde la mentira se convierte en identidad. Por eso esto importa, porque si un solo error partió al mundo, una sola verdad también puede comenzar a sanarlo. Y esa verdad empieza contigo. Si sentiste algo al escuchar esto, si algo en tu interior se removió, si alguna parte de ti reconoció que esto no puede seguir así, entonces no te quedes solo con la emoción. Haz algo con ella. Dale voz. Haz que corra. Comparte este mensaje. Haz que llegue a quien aún cree que el mundo es como le dijeron. Comenta, no por algoritmo, sino porque cuando tú escribes lo que piensas, otros despiertan. Suscríbete, no por apoyar un canal, sino por unirte a una misión, la de revelar los errores que el poder no quiere que sepas. Y cuando lo hagas, estarás rompiendo una cadena, una de muchas, porque hay más, muchos más, errores que aún se enseñan en las escuelas, errores que se celebran como descubrimientos, errores que justifican imperios, que explican genocidios, que normalizan saqueos. Y en el próximo video, vamos a desenterrar otro. Uno que cambió para siempre la idea de lo que significa conquistar el mundo. Uno que, si se hubiera evitado, quizás hoy viviríamos en otro planeta. Nos vemos pronto. Pero recuerda, si nadie habla del error, el error se vuelve historia. Y si nadie corrige la historia, el mundo seguirá roto. Y lo peor de todo,
es que nos acostumbraremos a vivir en pedazos. Dicen que fue el mayor logro de la humanidad, que fue el momento en que nos atrevimos a tocar el cielo, que por primera vez un hombre puso su pie fuera de este mundo, y lo hizo en nombre de todos. Eso es lo que te contaron. Eso es lo que se enseñó. Eso es lo que se repitió durante décadas. Pero nadie te habló del silencio, del vacío, del error que se intentó cubrir con banderas, aplausos y transmisiones en vivo. Porque en medio de la gloria hubo una sombra, un fallo, una omisión que cambiaría no solo el rumbo de la ciencia, sino de toda la verdad que creímos saber. No fue un paso, fue una jugada, y mientras el mundo entero miraba hacia la luna, lo que realmente ocurrió se escondía entre documentos tachados, cintas borradas y respuestas que jamás llegaron. Y si te dijera que el momento más celebrado de la historia moderna podría haber sido una distracción, una cortina de humo para tapar lo que realmente se descubrió allá arriba, y si el error no fue el alunizaje, sino lo que se encontró y se ocultó, pregúntate por qué tantas grabaciones desaparecieron. Porque los astronautas no volvieron a hablar con claridad. Porque, a pesar de tantos avances, nadie volvió. ¿De verdad crees que no podemos repetir algo que hicimos hace más de medio siglo, cuando ahora tenemos más tecnología que nunca en nuestros bolsillos? Algo ocurrió allá arriba, algo que no debía saberse. Y para mantener el relato intacto, se necesitó de un error cuidadosamente construido, un error disfrazado de gloria, un silencio impuesto a quienes vieron demasiado. Y en ese silencio, se perdió más que una verdad. Se perdió la posibilidad de elegir, de cuestionar, de soñar libremente. Porque si la historia se escribe con tinta, el poder la corrige con fuego. Y lo que no encaja, se borra. Pero tú estás aquí, escuchando, intuyendo que hay algo más, sintiendo que hay piezas que no encajan. Y eso ya es una amenaza para quienes prefieren que sigas dormido. Así que escucha esto. La verdad no necesita ser gritada, solo necesita ser sostenida. Y si hay suficientes personas que la sostienen, tarde o temprano, la mentira se cae sola. Por eso este vídeo importa, porque no se trata de conspiración, sino de consciencia. No se trata de negar la historia, sino de comprender lo que no se dijo, de ver entre líneas, de sentir el hueco entre los aplausos. Porque cuando algo grande ocurre, y aún así se siente incompleto, es porque hay una parte que fue arrancada. Y esa parte es la que estás empezando a ver ahora. Tú decides qué haces con esto. Puedes apagar el vídeo y seguir con tu día. Puedes encoger los hombros y decir, no importa. Pero si hay algo dentro de ti que todavía arde, que todavía pregunta, que todavía busca, entonces no te calles. Comenta, aunque sea con una sola palabra, siento. Porque si sientes, estás vivo. Y si estás vivo, aún puedes despertar a otros. Comparte esto, no como quien difunde un secreto, sino como quien entrega una llave para abrir los ojos de alguien que todavía cree que todo es como le dijeron. Suscríbete, no por números, sino por resistencia. Porque necesitamos estar juntos en esto. Porque lo que viene será aún más difícil de digerir. Y solo lo haremos si estamos despiertos, si estamos muchos, si estamos firmes. El próximo error no se cometió en el espacio, ni en la Tierra. Se cometió en el alma de un imperio que creyó que podía crear la historia perfecta, sin asumir el costo humano detrás de sus decisiones. Y cuando lo sepas, cuando lo escuches, vas a entender por qué hay tanta urgencia en que nunca llegues a ese nivel de consciencia. Nos vemos pronto, pero no olvides esto. Si una mentira puede unir al mundo en una ovación, una verdad puede romperlo en 1000 pedazos. Y de esos pedazos, podemos construir algo que nunca fue permitido. Una historia con alma. A veces el error no está en lo que se hizo, sino en lo que se borró, en lo que se silenció, en lo que se deshizo con fuego. Durante siglos, hubo un lugar donde toda la memoria del mundo estaba contenida. Un lugar donde se guardaban las respuestas que hoy seguimos buscando. Cientos de miles de manuscritos, mapas de civilizaciones perdidas, saberes que desafiaban la lógica de su tiempo, fórmulas, poemas, secretos, lenguas extintas, remedios para enfermedades que aún hoy nos duelen. Y un día, desapareció todo, no por accidente, no por desastre natural, no por ignorancia, por decisión. El fuego no cayó del cielo, fue encendido por manos humanas. Y no una sola vez, varias. La historia oficial dirá que fue un accidente, que fue producto de una guerra, que fue consecuencia de la tensión política,
Pero nadie te dirá la verdad, que fue un acto deliberado, frío, estratégico, un crimen contra la memoria, porque quien controla el pasado, controla el presente, y quien borra lo que fuimos, reprograma lo que creemos ser. ¿Te das cuenta de lo grave que es? No quemaron libros, quemaron caminos, posibilidades, futuras ideas que ya no podrán nacer. Quemaron una parte de ti, que ni siquiera sabías que existía, porque lo que estaba no era historia, era poder, poder real, y eso asusta más que cualquier ejército. Imagínate, por un momento, que entre esos textos hubiera estado la cura para algo incurable. El mapa de una ciudad sumergida, la prueba de que no estamos solos, la clave para entender por qué el ser humano se repite en su dolor, una y otra vez. Y ahora imagina que todo eso fue apagado, con una antorcha, con la excusa de protegerte, de mantener el orden, de preservar la fe. ¿Cómo no va a doler? ¿Cómo no va a darte rabia? Y sin embargo, nadie pide justicia, porque nos entrenaron para olvidar, para resignarnos, para decir, así es la historia. Pero no, eso no es historia. Eso es traición a la especie. Y tú lo sabes, lo sientes, porque hay preguntas que nacen en ti, que ya no tienen donde buscar respuestas. Porque cuando miras al cielo o al pasado, te invade una sensación de vacío, de que algo se perdió, de que algo no cuadra. Eso que falta, es lo que alguien decidió quemar por ti. ¿Y ahora qué haces? ¿Te quedas mirando las cenizas? ¿O decides ser la voz que no pudieron apagar? Comparte este mensaje, no por viralidad, sino por responsabilidad. Porque si tú no lo dices, nadie más lo hará. Porque si tú no enciendes una nueva llama, el mundo seguirá en sombras. Comenta, escribe lo que este silencio te provoca. Haz visible tu voz. Rómpela contra el muro de la indiferencia. Haz que quien lea tu comentario sienta que no está solo. Y que hay algo que aún arde, incluso después de las llamas. Suscríbete no por hábito, sino por revolución. Porque vamos a seguir contando lo que nadie quiere decir. Porque cada uno de estos errores no es una historia. Es un espejo. Y si este te dolió, prepárate para lo que viene. Porque el siguiente error no quemó libros. Quemó cuerpos, almas, pueblos enteros. Y lo hizo bajo la bandera de la salvación. Y si no lo decimos, si no lo enfrentamos, seguirá ocurriendo. Nos vemos pronto. Pero no olvides esto. Una biblioteca perdida es una civilización silenciada. Y cada palabra que se rescata es un acto de resurrección. Hoy, tú acabas de resucitar una parte del mundo que quisieron enterrar. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por recordar lo que muchos prefieren olvidar. A veces el error no tiene forma. No se puede trazar en un mapa. No se quema en una biblioteca. No deja huellas claras. Porque está escondido detrás de una palabra. Una palabra que se repitió tanto, que dejó de ser sospechosa. Descubrimiento. Así lo llamaron. Así lo celebraron. Así lo escribieron en los libros. Que un día, un hombre cruzó el mar y descubrió un continente. Pero nadie habla de lo que se cubrió con esa palabra. Nadie habla de los cuerpos, de los gritos, de las lenguas que fueron calladas para siempre. Nadie habla del silencio forzado que vino después. Porque eso no fue un descubrimiento. Fue una llegada con hambre. Fue el principio de una extinción. Pueblos enteros que tenían dioses, medicina, calendarios, arquitectura, sabiduría, amor por la tierra. Fueron tratados como páginas en blanco, como si no hubieran existido, como si su historia empezara solo cuando alguien más la pisó. ¿Te das cuenta? Lo que se nos enseñó como gloria fue en realidad el comienzo de una pérdida tan profunda, que aún la llevamos en los huesos. Y cuando esos pueblos resistieron, los llamaron salvajes. Cuando lloraron, los llamaron débiles. Cuando oraron, los obligaron a cambiar sus dioses. ¿Sabes cuántas voces se apagaron sin ser escuchadas? ¿Sabes cuántos nombres se perdieron bajo apellidos que nunca eligieron? ¿Sabes cuántos corazones fueron rotos en nombre de un Dios que no era el suyo? Todo comenzó con un error. El error de creer que se puede poseer lo que no se entiende. El error de creer que descubrir es sinónimo de dominar. Y aún hoy, siguen llamándolo encuentro de dos mundos, cuando en realidad fue la imposición de uno sobre el otro. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que la herida sigue abierta. Que aún hay niños aprendiendo en escuelas que sus antepasados eran salvajes. Que aún hay libros que ignoran que América ya era un continente vivo, vibrante, lleno de sabiduría,
antes de cualquier bandera. El error fue mirar al otro y no verlo como humano. El error fue llamar tierra vacía a un hogar lleno de historias. El error fue escribir la historia solo desde el lado que sostenía la espada. Y ese error sigue repitiéndose. Cada vez que ignoramos, cada vez que minimizamos, cada vez que celebramos fechas sin preguntarnos a quién le dolieron. Pero tú estás aquí. Y eso significa que algo en ti ya no acepta la versión cómoda. La versión recortada. La versión que limpia las manos del poder y mancha las de los inocentes. Tú estás aquí porque sientes. Porque te duele. Porque algo dentro de ti sabe que esto no puede seguir así. Y por eso este video importa. Comparte esta historia. Hazlo por quienes ya no tienen voz. Por los que murieron sin que nadie escuchara su idioma. Por los que aún hoy luchan por ser reconocidos en su propia tierra. Hazlo por ti. Si alguna vez sentiste que algo te fue arrebatado antes de que pudieras nombrarlo, comenta. Escribe su nombre, si lo sabes. El de tu abuela. El de tu raíz. El de ese ancestro que no pudo dejarte un legado porque el fuego, la espada o la cruz lo borraron. Hazte visible. Hazlos visibles. Suscríbete, no para seguir un canal, sino para formar parte de un movimiento de almas despiertas. Porque cada error que contamos aquí es una ofrenda. Es una forma de rendir honor a quienes fueron silenciados por siglos. Y si somos muchos, no podrán volver a callarnos. El próximo error no se encuentra en los libros, porque fue escrito con silencio. En hospitales, en laboratorios, en cuerpos que fueron tratados como objetos, como experimentos. Prepárate, porque lo que sigue es una verdad tan perturbadora, que muchos aún hoy prefieren no saberla. Pero si tú llegaste hasta aquí, ya no hay vuelta atrás. Gracias por mirar. Gracias por sentir. Gracias por no permitir que el pasado siga gritando en un vacío. Hoy, tú estás escuchando. Y eso ya está cambiando el mundo. No fue un error de cálculo, ni un error de mapa, ni siquiera un error de ideología. Fue un error de alma. Porque hubo un momento en la historia donde los cuerpos dejaron de ser cuerpos, donde las personas dejaron de ser personas, donde el dolor dejó de importar, porque se le llamó progreso. Lo hicieron en silencio, con batas blancas, con portapapeles, con jeringas y bisturís. Lo hicieron mientras decían que era por el bien de la humanidad. Pero la humanidad no estaba invitada. Niños, mujeres embarazadas, ancianos, comunidades enteras, pueblos que no sabían leer ni firmar, fueron usados como campo de prueba, como si fueran tierra vacía, como si fueran propiedad del experimento. No te lo contaron así. Te dijeron que eran estudios clínicos, avances médicos, hitos de la ciencia. Pero lo que no te dijeron fue que muchas veces el precio fue una vida sin consentimiento, una vida sin valor, una vida ofrecida al altar del progreso, sin tener la opción de decir no. Porque la historia de la medicina también tiene sombras. Sombras que se esconden en expedientes sellados. Sombras que llevan nombres de universidades respetadas. Sombras que se justificaron con estadísticas y se olvidaron con ceremonias. ¿Y sabes cuál fue el verdadero error? Creer que el dolor de algunos era aceptable si beneficiaba a otros. Creer que el fin justificaba cualquier medio. Creer que ciertos cuerpos podían ser sacrificados por un bien mayor, cuando ese bien mayor jamás incluyó a los sacrificados. Y lo peor es que todavía pasa, en nombre de la investigación, de la ciencia, del sistema. Hay zonas donde las vacunas se prueban antes que en otras, donde los tratamientos experimentales se aplican sin explicaciones, donde los pacientes no firman, porque nadie les da la opción. Y mientras tú y yo hablamos de ética, de derechos, de avances, alguien, en algún lugar, está siendo convertido en un número, en una estadística, en un cuerpo desechable. Porque cuando la historia no se corrige, se repite, con otro uniforme, con otro nombre, pero con el mismo desprecio. Esto no es una denuncia. Es un susurro que quiere volverse grito. Es una memoria que no se deja enterrar. Es una verdad que incomoda, porque señala directamente lo que aún está podrido. Y tú lo sabes, tú lo sientes. Porque si alguna vez estuviste en una sala fría, rodeado de médicos que no te miraban a los ojos, si alguna vez sentiste que no eras escuchado, que tu dolor era una nota en una hoja clínica, que tu historia no valía tanto como su protocolo, entonces tú también fuiste parte de esta herida. Y esa herida no sana con excusas, sana con verdad, sana cuando alguien se atreve a decir, basta,
Y hoy, tú puedes ser esa persona. Comparte este mensaje por todos los que nunca supieron que fueron utilizados. Por las familias que jamás entendieron porque su hijo se enfermó. Por las comunidades que perdieron generaciones enteras por ensayos clínicos secretos. Por los que ya no pueden hablar. Y por los que hoy, aún sin saberlo, están siendo observados desde detrás de un cristal. Comenta, aunque no sepas qué decir. Comenta con tu verdad, con tu experiencia, con tu incomodidad, porque lo que incomoda, despierta, y lo que despierta, libera. Suscríbete no por seguir una serie, sino por resistir el olvido, porque aquí no estamos haciendo entretenimiento. Estamos abriendo grietas en el muro del silencio. Y si somos muchos, ese muro va a caer. El próximo error no tiene sangre, pero tiene cadenas. Es un error tan grande que la mayoría lo sigue llamando educación. Y si no lo cuestionas, si no lo miras de frente, puede pasar toda tu vida decidiendo por ti, sin que tú lo notes. Nos vemos pronto. Y gracias. Gracias por sostener esto. Gracias por mirar donde otros no quieren. Gracias por hacer que estas historias no se pierdan. Porque cada vez que tú decides sentir, estás sanando algo que fue herido en silencio. Y eso, aunque no lo sepas aún, es un acto de revolución.